Hola, buenas. Nosotros somos Pablo Mendoza y yo, Asirin Sausti. Y en esta presentación vamos a hablar sobre un artículo que se llama Enhancement of Faulty Injection Techniques Based on the Modification of VHDL Code, que su traducción sería mejora de las técnicas de inyección de faltas basadas en la modificación de código VHDL. Y este artículo es de julio del año 2008 y en él se explican diferentes técnicas de inyección de faltas existentes y también se habla de nuevas implementaciones que se proponen en él. Como en el artículo se tratan diferentes puntos, nosotros durante la presentación vamos a tratar los mismos puntos que en el artículo y aquí tenemos un pequeño índice sobre los puntos a tratar. Primero hablaremos de las técnicas de inyección que ya hay, que son tres, que son los comandos de simulador, los saboteadores y los mutantes. Después hablaremos del entorno que se usa para hacer las inyecciones y las simulaciones. Y también comentaremos los fallos que se intentan inyectar, que son esos tres, los permanentes, los intermitentes y los transitorios. Luego hablaremos de la automatización, tanto de los saboteadores y de la generación de los mutantes, que es lo que ellos proponen en este artículo y demás. Luego una comparativa, pues como ya hemos comentado, de las técnicas tradicionales y las que proponen ellos. Y por último, pues unas conclusiones. Las técnicas de inyección de faltas basadas en VHDL se pueden agrupar en dos grupos diferentes. En el primero se encuentran los comandos de simulador, que pueden referirse a señales o a variables, y el segundo se encuentran las modificaciones de código VHDL, que pueden ser saboteadores, mutantes o otra serie de técnicas diferentes. Como en el artículo escogido se tratan los comandos de simulador, los saboteadores y los mutantes, durante la presentación hablaremos más en detalle sobre estas tres. Una de las formas para saber si nuestro sistema funciona bien, ¿vale? O es tolerable a fallos, es mediante inyectar comandos en el simulador, ¿vale? En nuestro caso, el simulador hemos usado Model Sim, pero podría ser cualquier otro, ¿vale? Hay muchos simuladores de FPGAs, por lo cual lo que tendríamos que crear es el test bench y en ese test bench, cuando estamos corriendo, inyectar fallos mediante la terminal, ¿vale? En la terminal inyectar en qué señal o en señal auxiliar o cualquier dispositivo que tenemos en el hardware, podríamos cambiarle los valores y ver si es capaz de tolerar esos fallos. Con tolerar nos referimos a que sea capaz de entender que ha habido un error en el proceso y corregirlo. Entonces seremos capaces de saber si de verdad está funcionando el sistema. Vale, concretamente hay un estudio que se comenta mucho en este entorno que va de sobre la inyección de fallos mediante VHDL, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os dejo un enlace, el cual es interesante porque habla de sobre más métodos de este tipo y está muy relacionado con la inyección en simulación. Bueno, además, como las constantes genéricas de VHDL se pueden gestionar con varias variables especiales, ¿vale? Tenemos unas variables que son genéricas y con estas somos capaces de inyectar fallos no usuales, como lo son los fallos por retraso, ¿vale? Entonces, mediante el uso de comandos del simulador es posible inyectar fallos transitorios, permanentes e intermitentes, ¿vale? Podemos generar fallos más complejos, ¿vale? Como ya hemos comentado. Esta técnica es muy sencilla de ser implementada y tiene un menor coste, ¿vale? Hay más técnicas que vamos a ir viendo más adelante y son más complejas de implementar, ya que solo esta necesitaríamos hacer el test bench, que sí o sí íbamos a tener que hacerlo si queremos hacer un buen diseño. Y claro, ahí solo sería inyectar fallos para ver si de verdad está funcionando correctamente. Sin embargo, tiene una falla que es que no puede inyectar o tiene como una limitación, ¿vale? Porque otras técnicas son mucho más complejas y mucho más útiles. Entonces, esta técnica de inyección de fallos por simulador está muy bien, pero hay mejores opciones, como las que vamos a ver a continuación. Otra forma de validar nuestro sistema sería la utilización de los saboteadores, ¿vale? Los saboteadores son más complejos que los anteriores que acabamos de ver de introducir señales mediante comandos, ¿vale? ¿Por qué? Porque requieren programar en VHDL, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos tenemos que meter dentro del programa y crear nuestros propios módulos, los cuales van a ser controlables desde fuera y podemos interactuar con el hardware interno, ¿vale? Lo que pasa es que el diseño además tiene que ser modular. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede ser un diseño entero sin que tenga ningún tipo de estructura, ¿vale? Tiene que estar estructurado y nosotros nos pondremos entre la comunicación de dos dispositivos.
¿vale? Pueden ser dos dispositivos cualquiera o pueden ser dos dispositivos paralelos, como se puede ver aquí en la imagen, ¿vale? Además, existen dos tipos de saboteadores, los seriales y los paralelos. Los seriales se encuentran en la mitad de los dispositivos y estos son capaces de filtrar, cambiar señales o dejar pasar, ¿vale? Según la señal de control que le inyectemos, las señales que lleguen a la otra interfaz serán distintas, ¿vale? Y podremos interactuar con ellas. También existe otro método, el cual es el saboteador paralelo, el cual, bueno, no se encuentra en medio del camino de entre los dos dispositivos, pero se encuentra paralelamente. ¿Qué pasa? Que deja pasar los datos, pero es capaz de falsificar datos, lo cual es muy interesante y a la vez es muy complejo, pero bueno, sería para analizar otro tipo de casos, ¿vale? En este paper que estamos analizando solo se usan o solo se analizan los seriales, los paralelos no, ¿vale? Entonces, en caso de necesitar más información, en el paper que tenéis en la diapositiva podéis encontrar más información sobre dicho paralelo saboteador. Y bueno, por último están los mutantes. Un mutante no es más que un componente creado para sustituir un componente original. La idea que hay detrás es que mientras un mutante se encuentra en un estado inactivo, digamos, funciona igual que un componente original, pero cuando se activa, lo que hace es simular un comportamiento original, pero con una serie de fallos. Em, claro, las mutaciones que se pueden hacer sobre un modelo pueden ser de varias maneras. Por ejemplo, modificar los valores de las condiciones de un if o de un case. Puede ser también, por ejemplo, modificar sentencias de asignaciones de variables o de constantes y demás. O modificar operadores de las expresiones. La pantalla tenemos un ejemplo, una imagen de un ejemplo. A la izquierda tenemos el componente original y a la derecha el mutado. Y podemos ver que las flechas que tenemos tienen dos etiquetas, la etiqueta número 1 y la número 2. Entonces, las etiquetas que tiene el número 1 corresponden con modificaciones de la interfaz del componente original, que como podemos ver cambia el nombre de la entidad y añade una señal de selección, que es la que se utiliza, pues como he dicho, para alternar entre el estado activo, inactivo y demás, incluso pudiendo elegir qué tipo de fallo queremos provocar. Y los del tipo 2 son ya las mutaciones en las declaraciones ya del componente en sí. Como vemos ahí, por ejemplo, se ha añadido un case para que cuando llega un valor salga en la variable s tenga un valor determinado y en caso que no llegue o que no se cumplan las condiciones de arriba se comporte como comportamiento normal. O por ejemplo la señal O1 que en vez de ser la expresión que está ahí puesta, lo que hace es en función del valor del selector que hemos puesto de entrada, elige un valor diferente. Por ejemplo, pues un fallo o lo que he dicho antes, manteniendo el funcionamiento original. Aunque existen varias posibilidades de mutación en código VHDL, en el artículo se han mencionado y se han considerado unos cuantos para hacer las pruebas y son los siguientes. El primero sería el stuckden. La idea es sustituir una condición de un if por un valor que siempre es verdadero. También existe lo contrario, y también lo he tenido en cuenta, que es el stuck-else, que es sustituir en vez de por un valor verdadero por un valor falso la condición del if. Luego está el control de la asignación, que es modificar una operación de asignación en el código. Luego está proceso muerto, que es eliminar la lista de sensibilidad de un proceso. Después está la cláusula muerta, que es eliminar un caso de un case que tengamos en el código. Luego también tenemos microoperación, que es alterar un operador. Luego también está lo que se denomina local stuck data, que es el modificar el valor de una variable, una constante o una señal en una expresión. Y por último lo que es global stuck data, que es eliminar todos los sitios donde se haga una modificación de un valor, de una variable o de una señal, pues en toda la arquitectura. Para realizar el análisis se ha utilizado VFit, que esta es una herramienta la cual se generó por GSTF, ¿vale? Y puede correr en cualquier dispositivo de Windows independientemente del modelo, ¿vale? En principio se ha utilizado en modelos de nivel de respuestas lógicas IRT. Mediante este programa es posible inyectar fallos automáticamente aplicando la técnica de comandos del simulador. También se pueden usar para inyectar usando saboteadores y mutantes, como para ello es necesario la intervención del usuario, ¿vale?
Entonces, estas herramientas permiten editar fallos permanentes, transitorios, como también intermitentes. Y en la siguiente tabla podemos ver los tipos de fallos que se pueden inyectar. Como ya hemos comentado anteriormente, tenemos simulador de comandos, saboteadores y mutantes. Vale. Entonces, VFit es una interfaz gráfica la cual dispone al usuario qué tipos de errores quiere inyectar y además en cuánto tiempo prolongado. Entonces, bueno, esto nos da un resultado y un análisis del síndrome de Rhodes o una validación, ¿vale? Entonces, nos sirve para validar y los resultados que conseguimos son un conjunto de tablas, ¿vale? En caso de realizar una validación, las tablas muestran las latencias de propagación, detección y recuperación, porcentajes de error propagados, detectados y recuperados, coberturas de detección, recuperación y porcentajes de fallos. Si hablamos de la automatización en la inserción de saboteadores, vemos que en la literatura ya existen modelos y que estos modelos con las herramientas de inyección de faltas de NuHL que ya existen se puede hacer, pero se hace a mano. Entonces, los modelos que hay implementados y que se menciona en el artículo son 8. Básicamente existe la versión simple y la versión bidireccional de ellas. La diferencia es que en unas se usa un puerto unidireccional o hace referencia a un bus unidireccional y las otras hacen referencia a puertos bidireccionales o buses bidireccionales. Entonces están las versiones simples, que son interrumpir la conexión entre un puerto local y de un componente y su puerto formal. Lo que hace es modificar su valor o su temporización. Tanto la versión simple como la bidireccional. Y luego tenemos los complejos, que lo que hacen es entre dos puertos locales y sus puertos formales rompen la conexión. Y lo mismo, tenemos la versión simple y la versión bidireccional. Y también lo mismo para las versiones de los buses. La única diferencia es que los buses utilizamos sabotador simple en unidireccional o bidireccional en función del bus, o si queremos usar la versión compleja tenemos que usar n medios sabotadores complejos en serie o n medios sabotadores bidireccionales complejos. Y bueno, cada uno de los sabotadores que mencioné anteriormente utiliza 3 parámetros de entrada. El primero es el parámetro de control, que tiene como objetivo temporizar la inyección, y la activación de esta señal determina en qué instante se realiza la inyección de la falta y cuál es la duración del fallo inyectado. Después tenemos la selección, que lo que nos hace es permitir seleccionar el modelo de fallo que queremos inyectar, porque podemos tener varias en el diseño, entonces nos permite elegir cuál de ellas. Y el tercer parámetro sería la señal de lectura y escritura, que es la que permite indicar la dirección de la perturbación, pero solo es necesaria en aquellos modelos que tengamos pues la versión bidireccional del saboteador. En las simples no es necesaria. Y también mencionar que los saboteadores permiten inyectar más modelos de fallo que, por ejemplo, los comandos de simulador, pero como contrapartida tienen la complejidad extra de las señales de control que se necesitan para ellas. Y en el artículo mencionan que han tenido problemas para implementar estos modelos tradicionales, y para evitarse problemas y demás han decidido proponer 4 modelos nuevos, que son los que tenemos en la imagen de arriba. El primero es el saboteador unidireccional serie simple como el de antes, entonces lo que hace es tener la misma funcionalidad, pero también permite inyectar nuevos modelos de fallos, que antes no podía. El segundo, que es el de la derecha, sería el saboteador bidireccional, que es similar al original, al anteriormente mencionado, pero también permite permite nuevos modelos de fallo, pero además también elimina la señal de control de lectura y escritura que teníamos antes. Y luego tenemos abajo las dos versiones para buses. Entonces el primero es el de la izquierda, es el saboteador unidireccional serie de n-bits, que lo que hace es englobar todos los que teníamos anteriormente para buses unidireccionales. Y el último que nos queda es el saboteador bidireccional de n-bits, que hace lo mismo, englobar los que antes eran de multibit de bidireccionales, y también elimina esa señal de control que teníamos para lectura y escritura. Y de esta forma conseguimos realizar el diseño de edición de faltas más sencillo y menos complejo, y como hemos eliminado esa señal de control para lectura y escritura, lo hemos podido hacer gracias a que se tiene en cuenta la dirección del flujo de datos que tenemos. Y bueno, y para automatizar el proceso de la inyección de los sabotadores, lo que se suele hacer es, si la herramienta utiliza un analizador sintáctico, lo que se puede hacer es, a partir de un árbol sintáctico del modelo, que lo que tenemos es la estructura completa y demás,
podemos repasar ese árbol y generar una copia de los archivos fuente que ya tenemos, y lo único que hacemos es inyectar nuevas sentencias o modificamos sentencias existentes pues según el modelo que queremos generar y demás. Entonces con el realizador sintético se hace de una forma bastante sencilla, pero si no puede ser algo bastante complejo y bastante engorroso. Y bueno, en la imagen de abajo tendríamos cómo sería el ejemplo de pasar un componente normal a un componente con ya la inserción de sabotadores. Entonces lo que vemos es que en las entradas y salidas pasamos a tener los sabotadores unidireccionales, y cuando tenemos un bus de n bits, en este caso 4, pasamos a tener los sabotadores unidireccionales de n bits. En este caso pues en la entrada y la salida tenemos pues 4 bits, entonces tenemos en cada caso un sabotador de 4 bits. En cuanto a la automatización, en la generación de mutantes, en los enfoques anteriores lo que se hace es insertar de forma manual en el diseño el mutante, y la primera opción suele ser generar réplicas del modelo original, y en cada réplica cambiamos un poco el código VHDL, y eso lo que hace es inyectar una falta. Claro, en sí la inyección consiste en hacer una simulación con el mutante que tenemos, pero claro, eso nos obliga a que la inyección que hagamos sea de una falta permanente. Para solucionar esto lo que se hace es coger un enfoque dinámico, que lo que hace es simulamos la versión original, guardamos el estado en el momento que nos interesa inyectar la falta, y cargamos el estado pero con el modelo mutado, y con esto podemos hacer fallos permanentes, transitorios e intermitentes. Y esto lo que nos acarrea dos problemas. El primero es que tiene que haber una sincronización perfecta entre el guardado y el restaurado del estado de la simulación, entre la arquitectura original y la de fallos. Y también el otro inconveniente es que necesitamos más tiempo para realizar las simulaciones. Entonces, para evitar ese problema de sincronización que hemos mencionado, lo que se propone es una implementación de fuerza bruta. Entonces lo que haces es generar una única versión mutada en cada arquitectura, y que incluye pues eso, todas las posibilidades que tengamos de mutación. Y con esto lo que hacemos es podemos elegir entre la sentencia correcta y pues cualquiera de las versiones erróneas que tengamos. Claro, para esto necesitamos también añadir un puerto de la entrada que especifica qué mutación queremos activar, o si queremos la versión original, que luego en el código se compara pues con ifs o un case. Entonces se añade en el nivel superior del modelo que tenemos la señal pues que es de selección del fallo, y es la que se usa con los los componentes mutados, pues con ese puerto que es el de selección de la falta. Entonces con esto lo que podemos hacer es modificar en tiempo de simulación, variar la señal de selección, y también es posible inyectar fallos pues en las mismas características temporales que con la técnica de comandos de simulador, que son eso, los transitorios, los permanentes y los intermitentes. Entonces claro, con esto reducimos la sobrecarga espacial y temporal que teníamos antes al hacerlo de forma manual, pero sí es verdad que se añade una sobrecarga temporal en el tiempo de simulación, pues porque el modelo que tenemos que simular es de mayor complejidad. Entonces, con dicha implementación es bastante sencillo de implementar, y si la herramienta de inyección que estamos usando dispone de un analizador sintáctico, es muy sencillo realizar las mutaciones y automatizar el proceso de generar los mutantes, simplemente pues localizando en el código las sentencias objetivos que tenemos para mutar y sustituirlos pues por otras nuevas. Esto se hace de una forma bastante sencilla si la herramienta lo permite. Y en la imagen que tenemos en pantalla tenemos cómo sería esa modificación del código VHDL en el top de lo que sería el diseño. Entonces vemos que primero lo que se hace es añadir las señales adicionales que necesitamos, que es eso, lo que hemos dicho, la señal que es la que luego se usa en cada uno de los, es la que se mapea luego en cada uno de los componentes mutados, que sería la default selection en este caso. Luego tendríamos modificar la declaración de los componentes, porque pasamos de componentes originales a componentes mutados, entonces también cambia la declaración del componente. Y luego por último tendríamos pues cómo sería la instanciación de los componentes mutados, en la que vemos pues que la única diferencia es no solo ya el nombre del componente, sino también que esa variable de selección que hemos añadido al componente mutado se lo mapeamos con la señal de las faltas que queremos insertar, que es la que luego nosotros en simulación es la que iremos cambiando. Para poder hacer una comparativa entre los diferentes métodos,
se han leído los siguientes datos, ¿vale? Lo que son el instante de inyección, el tiempo donde se activa el error, tiempo que el error es detectado por el mecanismo de detección, tiempo de corrección del error, número de fallos inyectados, número de errores activados, número de errores activados por mecanismos de detección, número de errores detectados y reparados por el mecanismo, latencia de propagación, latencia de detección, latencia de recuperación y porcentaje de errores activados. Otros datos que son importantes medir son el tamaño del código fuente. Esto nos da la capacidad de saber la sobrecarga en el sistema, ¿vale? Como se puede observar en la tabla número 2 a la derecha, podemos ver que los mutantes dinámicos son los que mayor sobrecarga de código tienen, ¿vale? Tienen 25.000 líneas y más o menos sería 12 veces o 13 veces más que los anteriores métodos, por lo cual lleva una sobrecarga bastante grande y esto nos da la capacidad de saber qué desventajas tiene cada una. Además, el tiempo de simulación es muy importante, ya que si nosotros estamos en un proyecto y queremos estimar más o menos el coste que va a tener hacer un análisis de un mecanismo, ¿vale? Podríamos medirlo y esto sería mediante 3.000 fallos somos capaces de medir cuánto va a tardar la simulación y poder comparar con las demás. Además de que también el tiempo del análisis puede variar, por lo cual también se va a medir, ¿vale? Y con eso podríamos estimar los costes de tiempo en un proceso real. Vale, luego tenemos el tamaño de las trazas de simulación, ¿vale? Que se distinguen entre dos, las simulaciones sin fallos y el tamaño promedio de las trazas defectuosas. Además, también se mide el número de errores activados para poder detectar el porcentaje de los errores mediante el número de errores activados y el número de errores inyectados, ¿vale? Como se puede ver a la derecha en la fórmula de PA. Luego tenemos las latencias de propagación y detección y recuperación, las cuales se sacan con las constantes anteriormente comentadas en la anterior diapositiva. Y bueno, también tenemos la cobertura de detección y recuperación de errores, que también nos da la información de cuántos se han detectado y cuántos se han detectado y además recuperado, ¿vale? Los cuales van a variar según el sistema. Entonces, para poder hacer una comparativa de los anteriores papers que se publicaron sobre los diferentes métodos de inyección de fallos, han sido, bueno, pues los siguientes. El número de fallos se ha definido en 3.000, además el tiempo de duración de los fallos han sido permanentes y transitorios, y además la carga de trabajo de inserción ha sido en los mismos lugares de errores. O sea, eso quiere decir que se generaron unos errores en diferentes sitios aleatoriamente y luego estos se han insertado en todos los métodos. Entonces, todos tienen los mismos errores en los mismos instantes. Y además se ha vuelto a hacer los experimentos que se hicieron con el Pentium 2 microprocesor de 350 MHz y ahora se ha pasado con el Pentium 4 microprocesor 2,8 GHz. Entonces, bueno, se pueden asemejar los datos y se pueden comparar. Se han realizado diferentes campañas, en total como unas 20 simulaciones diferentes y estas son las siguientes. Entonces, lo primero que se han hecho han sido series aritméticas, ¿vale? Las cuales pueden ser fallos transitorios o fallos permanentes y también se han usado algoritmos de Budersdorf para fallos transitorios y fallos permanentes. Entonces, vamos allá, vamos a mirar exactamente qué datos y qué se concluyó en dicho artículo. Es interesante ver cómo el tiempo de simulación es muy grande en los mutantes dinámicos, ¿vale? Los mutantes dinámicos al parecer tienen un coste computacional muy grande, el cual equivale a 11 días o a 7 días, ¿vale? En los dos, en fallos transitorios de series aritméticas y de fallos permanentes en series aritméticas. Bueno, entonces también cabe destacar que el cambio de simulación de tiempo se ha mejorado. Como se puede ver en la tabla número 3, el saboteador viejo duraba 24 minutos de simulación y el saboteador nuevo dura 20, por lo cual ha sido una mejora el método que se ha utilizado o que se ha propuesto en este paper. En cuanto al algoritmo Budersort, este nos da unos datos diferentes al anterior y se puede observar en la tabla 5 que el saboteador viejo, por ejemplo, tiene un tiempo menor de procesamiento que el saboteador nuevo en el tiempo de simulación. ¿Vale? Es mayor el tiempo de ahora con los modelos que tenemos,
pero es verdad que el análisis, el tiempo necesario en los modelos anteriores era mayor que los de ahora, por lo cual hay una mejora bastante más grande, y se puede decir que en general los datos generales son mejores ahora que los de antes. Además también siguen siendo los mutantes dinámicos tienen un número muy elevado de gasto computacional en tema de simulación, alrededor de 11 días y 10 días, y este se consigue reducir con los nuevos métodos hasta 86 minutos, lo cual es muy positivo. Mediante estas dos tablas somos capaces de saber o comparar en la serie aritmética los fallos transitorios y fallos permanentes, en cuanto a la detección de errores y también a las latencias de propagación, de detección y recuperación. Por lo cual, vamos a empezar con la primera, el simulador por comandos, ¿vale? La simulación por comandos es mejor o funciona mejor en todos los ámbitos cuando los fallos son permanentes. Aunque sí es verdad que las latencias de los comandos mejoran cuando es al revés, ¿sí? En las series aritméticas. Además, en cuanto a los sabotajes, se puede ver que los viejos métodos dan mejores resultados en latencias. Y en cuanto a resultados de porcentaje de funcionamiento, ¿vale? Se puede ver que tienen un mejor porcentaje de activación. Además de un número de recuperación también mejora y la detección es mejor en el sabotador viejo. Eso es un punto en contra, pero bueno, es verdad que tiene muchos puntos a favor. Y los mutantes son los que peor salen de esta tabla, que podríamos decir que tienen el menor número de activaciones en porcentaje y latencias peores en todos los casos. También los fallos transitorios o fallos permanentes son ligeramente mejores. Cabe destacar que los mutantes nuevos implementados brillan por el tiempo de simulación y análisis, además de su capacidad de ser implementados automáticamente y su menor ambigüedad. Mediante la implementación de los algoritmos Buberstorff, somos capaces de ver algunas similitudes con las anteriores trampas, como lo son la simulación mediante comandos. La simulación mediante comandos da mejores resultados, ¿vale? Cuando los fallos son permanentes. Pero es verdad que la latencia va al revés, como ya hemos comentado anteriormente, ¿vale? Luego, los sabotadores, importante, las latencias incrementan, ¿no? Son peores, podríamos decir, pero es verdad que muestran mejores números de errores activados. Lo único que podríamos achacar sería la proporción de número de errores detectados, que es un poquito peor. Mediante los mutantes, podemos ver en la tabla que, de igual manera que la anterior diapositiva, son peores en la mayoría de los sentidos, excepto en la detección de errores y la recuperación de errores, lo cual es algo muy positivo porque cabe destacar que su punto fuerte sería el tiempo de simulación y el tiempo de análisis, por lo cual estos dos datos nos dan bastantes buenas vibras y bueno, son buenos resultados. En conclusión, podemos decir que la propuesta realizada nos da la capacidad de generar de forma automática sabotadores y mutantes en VHDL. Los nuevos modelos de sabotadores nos dan la capacidad de poder implementarlos automáticamente, ya que anteriormente era una cosa muy ambigua y no se podía implementar automáticamente, por eso mismo. Los nuevos modelos han sido mejorados, reduciendo el gasto general de los sabotadores al reducir el número de señales necesarias para gestionar la bidireccionalidad, por lo cual no se necesitan tantas señales y permite inyectar más modelos de fallas, más tipos. Entonces, han tenido una ligera sobrecarga temporal, la cual ha sido compensada con la introducción de los nuevos equipos y los nuevos ordenadores de hoy en día. Además, las ventajas de las nuevas propuestas implementadas, los mutantes, son especialmente relevantes. Son fáciles de usar, reducen notablemente la sobrecarga espacial, su éxito principal es reducir considerablemente la sobrecarga temporal y además el coste temporal global es equivalente al obtenido en los nuevos sabotadores, por lo cual son todo ventajas.